a todos y todas, comenzando la comisión. En primer lugar, el agradecimiento a todos mis colegas de mi bloque y del resto de los bloques por el acompañamiento hoy en esta conjunta tan importante, no para nosotros en particular como diputados, sino para la Argentina toda y muy especialmente para el mundo del deporte, para nuestros y nuestras deportistas. Es sabido, no digo nada nuevo, por eso no voy a profundizar en eso, que el Sistema Nacional del Deporte atraviesa una situación que es por demás apremiante y particularmente el alto rendimiento está, podemos decir sin ánimo de exagerar en lo más mínimo, en una situación de emergencia. El organismo que lo contiene, lo organiza, lo apoya, lo apalanca, que es el organismo creado en el año 2009 mediante la ley 26.573, el ENAR, está en una situación de enorme zozobra, viene teniendo ya enormes dificultades, pero encara el fin de año en una situación inédita desde su creación. Por eso lo que hace 2 años atrás, cuando empezamos a elaborar este proyecto de ley, que luego ya lo van a contar otros oradores y oradoras, fue encontrándose en el camino con otros proyectos y unificándose, considerábamos algo importante y necesario. Ahora, además de importante y de muy necesario, se tornó urgente. Para darnos una idea del cuadro con el que nosotros estamos ya promediando el año en nuestro país en relación al financiamiento del deporte, del alto rendimiento deportivo, en comparativa con nuestra región, ni siquiera con los países más avanzados y desarrollados del mundo en materia deportiva. Brasil está concluyendo el año 2025 superando los 600 millones de dólares de financiamiento público al deporte de alto rendimiento deportivo, a la excelencia deportiva del gigante sudamericano de nuestro vecino Brasil, 600 millones de dólares. Colombia ya hace 2 años que alcanzó la meta y superó la meta de financiamiento de los 200 millones de dólares anuales, fondo sistema de financiamiento público al alto rendimiento deportivo. Chile, nuestro vecino trasandino, ya ha superado por muy poquito los 100 millones de dólares anuales al alto rendimiento deportivo y nuestro país, la Argentina, va a llegar al fin de año 2025 sin alcanzar los 14 millones de dólares. Me parece que esto habla bastante por sí solo. Por eso, entre otras, las razones de articular una nueva ley que hiciera ni más ni menos que devolverle al Sistema Nacional del Deporte y muy especialmente a nuestros deportistas, a nuestros entrenadores, a nuestras entrenadoras, lo que nunca debieron haber perdido, lo que testimonian ellos, en boca de ellos, lo hemos escuchado en una y otra oportunidad, significó sin dudas un antes y un después. El último salto cualitativo y también cuantitativo que tuvo el deporte argentino, que fue precisamente la sanción de la 23.573, que fue la creación del ENAR, trazando claramente un antes y un después. Se trata de devolverles eso, lo que nunca debieron haber perdido. Va a ser una década, en muy poquito tiempo, ya se va a cumplir una década, de que perdieron, el ENAR perdió la autarquía financiera, básicamente cuando se derogó el artículo 39 de la ley original mediante un decreto, y se suplantó la fuente de financiamiento proveniente del conjunto de los argentinos y argentinas a través de las compañías de telefonía celular en aquel entonces como agente de retención por fondos del Tesoro Nacional, que de aquel entonces a esta parte fueron decayendo progresivamente y han pasado 3 gobiernos. Es decir, la situación no es nueva, nobleza obliga, en aras a la honestidad intelectual, pero sí se ha acelerado notoriamente ese deterioro en el último tiempo. Entonces, yendo a la ley concretamente, lo que plantea son 3 novedades en relación a la ley original, que al calor de los tiempos que corren y de la experiencia acumulada, se nos mostraron como necesarias, importantes y posibles. La primera es que si bien recupera la autarquía financiera a partir del 1% que abona el conjunto
de nuestro pueblo ya no lo hace solamente del abono, es decir, de la facturación neta DIVA de las compañías de telefonía celular, sino que se le suman el conjunto de las licenciatarias TICs. Esto es telefonía celular, telefonía fija, ya casi en desuso hoy, servicios de internet y de televisión por suscripción, que nos permite proyectar una meta de financiamiento moderada anual del orden de los 70 millones de dólares. ¿Por qué pasamos del 1% de allá del año 2009, la ley original, al 1% del conjunto de las compañías TICs? Bueno, precisamente porque si hay un sector, un mercado que se ha transformado en el mundo y en la Argentina en estos apenas 16 años que transcurrieron, es el de las telecomunicaciones. Al punto de que es imposible hoy reconocer algún elemento común 16 años atrás si lo traemos a este presente. Fusiones, integración horizontal y vertical de las empresas, en el caso de la Argentina, enormes desregulaciones, pero sobre todo la Internet. Lo que hoy parece una obviedad, hace apenas 16 años atrás, no era ni remotamente así. Hoy la Internet atraviesa el negocio de las telecomunicaciones de punta a punta, haciendo incluso difícil distinguir un eslabón del otro. Entonces, receptando ese principio que dice que la legislación debe evolucionar a la par del sujeto al que legisla, es que proponemos este cambio del 1% de la telefonía celular al 1% del conjunto de las TICs. El segundo cambio importante que trae esta nueva ley del ENAR, a la luz de la experiencia y sobre todo por la posibilidad material objetiva que esta nueva fuente de financiamiento, que la revitalización de una fuente de financiamiento, no nos estamos descolgando con nada nuevo, no estamos haciendo más que traer el espíritu del artículo 39 de la ley original, ¿no? Pero lo cierto es que permite proyectar otro tipo de planificación, es incorporar a un eslabón, a un escalón estratégico en la planificación del deporte del alto rendimiento en el mundo, como lo han demostrado los países más avanzados, que tiene que ver con la posibilidad de abocarse al cobijo, a la contención, al apalancamiento, al acompañamiento del deporte y de los deportistas en vías al alto rendimiento deportivo. Esto es una categoría de definición taxativa con criterios científico-técnicos, donde se calcula en el mundo de las ciencias del deporte, dependiendo de la disciplina del deporte en cuestión, pero en líneas generales, que hay entre 10, 12 hasta 15 deportistas en vías al alto rendimiento deportivo por cada deportista del alto rendimiento deportivo. Es decir, por cada deportista de excelencia se calcula, esto tiene que ver con las curvas de despegue propias y de desarrollo propias de cada categoría deportiva, que hay entre 10 y 15 deportistas en vías al alto rendimiento. ¿Qué es lo que ocurría y lo que ocurre aún hoy en la Argentina? Que el ENAR, aún en sus mejores momentos, abría sus puertas a aquel deportista, a aquella deportista que ya alcanzaba resultados y desarrollos propios del alto rendimiento deportivo. Para que se den una idea en relación a las becas que permiten, hoy ni mínimamente ni remotamente, pero en algún momento medianamente, vamos a decir, sostener la vida de ese deportista para que pueda dedicarse, tener dedicación exclusiva a su desarrollo, estamos hablando de podio sudamericano. Es decir, aún en los mejores momentos del ENAR, para ser cobijado por esa institución nacional, vos tenés que ser, aquel deportista tiene que ser, perdón, presidente, mínimo el tercero o la tercera mejor del continente en su categoría y en su disciplina. Número 3. Pensemos que hay muchos deportes donde no tenemos el tercero, ni el segundo ni el primero. Entonces, ¿qué pasaba si decimos que hay entre 10 y 15 deportistas en vías al alto rendimiento por cada deportista que ya integra la excelencia? ¿Qué pasaba con esos 10, 15? Bueno, en un país como el nuestro, situaciones muy disímiles, cuando no muy injustas. Es decir, ¿qué pasaba con el número 4? Con el argentino o la argentina que por ahí era la número 7 en el continente en su disciplina. Y bueno, pasaba primerísimamente que si el destino había dispuesto que naciera en un hogar con mayores o menores posibilidades, podía alcanzar la gloria y dedicarse de lleno al desarrollo de su carrera deportiva y a la persecución y consecución de sus sueños, o no.
si nacía en un pueblo donde había un intendente que se conmovía más o le importaba más el deporte porque entendía lo que esa vecina, ese vecino de su pueblo significaba para el conjunto de la comunidad como faro, como ejemplo positivo. Entonces el intendente hacía un esfuerzo, o algún gobernador, o tenía la suerte de que hubiera un empresario en su pueblo, en la provincia. Pero tantísimos otros sabemos que no contaron y no cuentan con esa suerte, y son todos aquellos que se cuentan por miles a esta altura, a los que no le conocemos ni su cara ni su nombre. Este proyecto permite entonces incorporar ese eslabón previo, que es lo que hicieron los países más desarrollados en materia deportiva y que los que les permitió pegar a lo largo de su historia en el alto rendimiento deportivo como naciones los saltos más importantes, cuando descubrieron que había que abocarse al acompañamiento y financiamiento de ese eslabón previo, que no era, bueno, veo quién llega por sus propios méritos y medios, que qué duda cabe que cada una de las glorias argentinas de nuestro pasado y nuestro presente, que llevan la celeste y blanca a lo más alto, que nos llenan de orgullo, tienen por supuesto como una condición excluyente un enorme mérito personal, gigantescas condiciones personales, físicas, de voluntad, psíquicas, biomecánicas, etcétera, etcétera. No se trata de desmerecer eso, pero no tengo ninguna duda, lo hemos conversado y hoy nos acompañan muchas de esas glorias que nos han llenado el pecho, inflado el pecho con la medalla de oro, que son medallas que ganaron ellos, pero que son de todos los argentinos, o sea, para quienes pido un fuerte aplauso. Y aprovecho para agradecer su compromiso, porque por si fuera poco, el doble turno, levantarse a las 5 de la mañana, para ir 2 veces a la pileta, muscular en el medio, etcétera, etcétera. Además han adquirido compromiso político en el mejor de los sentidos, no político partidario, entendiendo que el desarrollo deportivo, que es un vector del desarrollo de las naciones, tiene como condición excluyente a la política pública en la planificación y el financiamiento. Después, es cierto, hay naciones a donde el sector privado cumple un rol más o menos importante. Y es cierto también que en la Argentina tenemos pendiente avances en ese sentido. Pero créanme, no hay un solo país del planeta que se precie de ser un país desarrollado que no tenga en el sector público al financista y sobre todo al planificador estratégico del deporte. Entonces decía, conversábamos con ellos, que además de su enorme mérito, algo les ha pasado en la vida que les posibilitó finalmente pasar de ser esos rostros y nombres desconocidos a la gloria, ¿no? Escuchábamos la historia de nuestro querido Juan Curuché y el rol que cumplió Italia, otro país, para que él llegara a donde llegó. Y bueno, son enormes la cantidad de historias que hay. Entonces ese es el segundo aspecto, la incorporación del deporte en vías al alto rendimiento. Y el tercer aspecto, y termino con esto, señor presidente, es que incorpora esta nueva ley del ENAR algo que también es un pendiente, aún en sus mejores momentos, que es una perspectiva, un enfoque absolutamente federal, con la creación del COFAR. Es el Consejo Federal para el Alto Rendimiento Deportivo, donde participan el conjunto de las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con previa adhesión a los términos de la ley, por supuesto, y reciben vía índice de coparticipación el 40% de los fondos recaudados a partir de ese 1% que el conjunto de los argentinos y argentinas, a partir del abono neteado de IVA de su telefonía celular, su servicio de internet o de televisión por cable, van a pagar. Para que se den una idea, en provincias importantes de la Argentina, este aporte significaría hoy, en algunos casos el equivalente y en otros incluso un poco más de lo que la provincia ya tiene asignado como presupuesto al desarrollo deportivo. Pero además tiene una condición que nos parece muy importante para que esto no sea suma cero. Y es que las provincias adherentes a la ley no pueden recortar su propio presupuesto deportivo a partir de que van a recibir estos fondos, ¿no? Nos imagina al secretario de Deportes o ministro de Deportes, en el mejor de los casos, yendo a ver al ministro de Economía de la provincia, más o menos en esta época del año, un poquito antes, a pelearle el presupuesto como todos los años y le diga, no, ya está, lo tuyo lo tenemos resuelto por otro lado. Bueno, no se puede, esto es taxativo, está en el articulado de la ley. Quiero agregar, señor presidente, 2 aspectos más
meramente descriptivos. Uno, que como todos se darán cuenta, y es obvio por lo que acabamos de decir y porque recupera el espíritu de la ley original, este proyecto de ley tiene 0 costo fiscal. Este proyecto de ley, señor presidente, tiene 0 costo fiscal. Bueno, pero así cualquiera podrá decir alguno, ¿no? Porque si total esto reposa en las espaldas, esto se descarga en las espaldas del conjunto del pueblo argentino. Yo quiero decir a datos oficiales de el ENACOM, organismo público independiente de la Argentina, con corte al mes de septiembre del 2025, es decir, del mes pasado, por el ARPU, ¿no? El ARPU es el índice de cantidad de suscriptores que tienen, y usuarios, como lo quieran llamar, cada compañía de cada uno de los servicios de las TICs, ¿no? Bueno, ¿qué significa ese 1% neteado del IVA? Teniendo en cuenta que en telefonía fija tenemos 6.450.000 accesos. Accesos son usuarios. 12,5 millones en servicio de internet domiciliaria, 8.590.000 en TV por suscripción y 64.280.000 teléfonos móviles activos. Esto arroja una facturación bruta, bueno, que hay que netearle el IVA, etcétera. Cada familia argentina, promedio, esto está promediado en la propia página del ENACOM, promediado, es decir, algunas que más y hay muchas que menos también, con 4 integrantes, con un teléfono fijo en el hogar, con 4 teléfonos celulares activos, con TV por suscripción y con servicio de internet en el hogar, 700,06 pesos por mes. El boleto de colectivo en Cava está 550, el de subte ya está en 1 luca. Bueno. En Tandil, en mi ciudad, el boleto está 1.200 pesos. Es poquito más de medio boleto por mes. Por argentino, si quieren hacer la cuenta con los datos oficiales, son 175 pesos. Literalmente, lo hablábamos con muchos de los colegas cuando construíamos el dictamen, literalmente son 2 caramelos Ubus. 2 caramelos Ubus salen 170 pesos. Entonces, yo no tengo ninguna duda que el conjunto de nuestro pueblo, con el enorme agradecimiento que en reiteradas ocasiones le profesa a quienes llevan el orgullo nacional tan alto en cada competencia internacional, en cada mundial, en cada juego olímpico, que cuando le quieren aplicar el razonamiento de sí, pero con la tuya, sí, pero prefiero 1000 veces con los 175 pesos míos darle lo que se merece de nunca habérselo quitado que dárselo a un Estado que no sé lo que hace con mi dinero y que sobre todo no puedo verlo reflejado en los resultados. Me parece importante esta aclaración porque creo que el argumento es un argumento, cuanto menos lo digo con respeto, ¿no? Válido, desde luego que es válido, pero me parece que es poco sólido, que habría que buscar en ese sentido otros argumentos. Así es que este proyecto de ley, entonces, señor presidente, permite una vuelta de campana, sin ánimo de exagerar, a la planificación del Sistema Nacional del Deporte, con enorme impacto en el alto rendimiento deportivo, que es la punta de la pirámide, de donde se tira hacia adelante, pero también de donde se empuja desde atrás, que tiene que ver con la base del deporte y con el deporte en vías al alto rendimiento deportivo. Agradezco una vez más a mis colegas por la presencia hoy aquí y obviamente a todos y cada uno de quienes nos acompañen con la firma del dictamen. Gracias, señor presidente.